la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate. Aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen. Porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Excelente mañana, tarde, noche. Bienvenidos al podcast de la senadora Antares Vázquez Alatorre. Senadora, ¿cómo está? Muy bien, Beto. Saludos a todas y a todos. Muy contenta de hacer otro capítulo del podcast. Excelente, senadora. Oiga, ¿cómo le fue en su semana? ¿Qué tal el trabajo allá en el Senado? Intenso. Ahorita estamos en periodo de receso. De receso legislativo, no de vacaciones, de receso legislativo, entonces no he estado tanto en el Senado, aunque sí he ido, pero más bien en actividades fuera de él. Entonces, pues ahorita les quiero platicar, Beto, de qué hacemos los senadores y senadoras para que entiendan por qué estamos ahorita en periodo de receso o cuándo se sesiona, etcétera. ¿Cómo ves? Ok, senadora, fíjese que era un tema muy interesante que mucha gente ya ha pedido en el podcast, porque a veces no nos queda muy claro cuál es la función de un senador, qué hace un senador, qué come un senador, también comen quesadilla los senadores, o porque tenemos esta imagen como de verlos como omnipotentes, ¿no? Como que tenemos esta imagen de que, es senador de la República, espérate, no le hables porque te puede desaparecer con la mirada. Platíquenos, senadora. Fíjate que cuando yo llegué al Senado me di cuenta de eso, la percepción de la ciudadanía, primero de mucha inconformidad con senadoras, senadores, diputados y diputadas, porque no cumplían las promesas, es lo que la gente decía. Y después empecé a ver, pues, ¿qué promesas eran? Pues promesas de cosas que no les tocaban y que eran promesas de campaña vacías, que no iban a poder cumplir porque no están en las facultades. Y por eso es tan importante, efectivamente, que la gente sepa para qué servimos, senadoras, senadores, diputadas y diputados, por qué hay 2 cámaras y una serie de cosas que es muy importante que la ciudadanía sepa y que pues nunca nos enseñaron, Beto, porque antes, en el régimen anterior, era importante mantener a la gente lejos de la política, que no se enteraran, y nosotros queremos que cada vez más esté cerca la ciudadanía. Entonces, sí me gustaría platicar qué hacemos. Y sí comemos quesadillas, son buenísimas. Claro, porque a veces uno dice, de seguro han de comer algún alimento especial, porque nosotros como ciudadanos tenemos una percepción. Yo, déjenme decirle a la audiencia que todavía me pongo muy nervioso cuando nos ponemos a grabar el podcast. La senadora intimida, porque sabe muchísimo. Nunca sabes cuándo te va a preguntar algo y no sabes si le vas a responder. Bueno, vamos a empezar, senadora. ¿Cuál es la función de un senador en sus actividades diarias? Mira, quiero empezar diciéndole a la gente que México tiene 2 entidades federativas del país. Entonces se hace la federación, los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué decidimos los estados? Bueno, se decidió en su momento que los estados trabajaran juntos en una federación y por eso se establece un poder federal que aplica en términos generales para todo el país, pero también hay un poder estatal y hay poderes municipales. Ahora, dentro del poder federal, bueno, más bien de todo el estado o el gobierno federal, hay 3 partes. Uno es el poder ejecutivo, que es el presidente, por supuesto, el presidente y todo su gabinete, que son quienes le ayudan. Otro es el poder judicial, que son la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los jueces federales y demás. Y otro es el poder legislativo, que está integrado por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República. Los diputados, la Cámara de Diputados por ahora está integrada por 500 diputados y diputadas, cada uno de los cuales representan a un distrito. Los distritos a nivel nacional se integran alrededor entre 300,000 y 400,000 personas. Entonces hay distritos, por ejemplo aquí en Guanajuato, son 15 distritos,
Nada más en León hay 4 distritos, de tal manera que León tiene 4 diputados federales. Pero hay distritos, por ejemplo, el distrito 4, que abarca Guanajuato Capital, San Diego de la Unión, Ocampo y San Felipe. Entonces abarcan varios municipios, es decir, hasta que se juntan ese número de personas que van a ser representadas por un diputado o diputada. Pero en el caso del Senado, las senadoras y senadores representamos no a un distrito, sino a un estado. Y por eso se dice que las senadoras y senadores somos los garantes del pacto federal. Es decir, en el Senado se discuten los temas y cada senador o senadora aporta desde su propio estado. Es decir, a ver, desde Guanajuato, y cuando yo defiendo algo, ¿cómo nos va a ir a los guanajuatenses con una ley determinada que hagamos? Y lo tengo que dirimir en ese sentido, porque yo represento a las y los guanajuatenses. Duda, senadora. Entonces, usted está diciendo que cuando hay una iniciativa a nivel federal, usted como senadora de Guanajuato tiene que garantizar que esa iniciativa no afecte a los guanajuatenses, o sea, cuidar a los guanajuatenses. Exacto. Y esto tiene que ver con... ¿Y usted qué ha hecho por Guanajuato? ¿Por qué no ha bajado recursos? Eso me reclaman los panistas. Okay. Pues porque no es mi función. ¿Qué he hecho por los guanajuatenses? Cada acción que yo hago en el Senado está pensada para y por los guanajuatenses, ¿no? Entonces, senadora, ya que nos explica cuál es como el orden jerárquico que hay, la organización que hay en la Cámara de Diputados, senadores, la importancia de que usted como senadora por Guanajuato defienda los intereses y salvaguarde la integridad y cómo podemos decirlo, la seguridad social de los guanajuatenses, ¿qué cosas no hace un senador? Mira, te digo, esto tiene que ver mucho con las expectativas, porque cuando uno se frustra porque alguien no cumplió con algo, es porque tú tienes unas expectativas que no fueron alcanzadas. Okay. Y a mí en la calle, cuando ando recorriendo los municipios, la gente me pide un policía, o que le pongan banqueta, o que pavimenten su calle. Eso no nos toca a las senadoras, senadores, ni tampoco a los diputados y diputadas. Entonces, no hay forma que yo pueda hacer eso. Es más, yo no tengo recursos suficientes para hacer algo así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente piensa que yo puedo hacer eso y como no lo hago, entonces hay una desilusión, ¿sí? Pero, ¿cuáles sí son las funciones del Poder Legislativo? Okay. A las 2 cámaras nos toca legislar. ¿Qué es eso? Hacer nuevas leyes o modificar las que están ya presentes. Hay leyes como la Carta Magna, que es la Constitución, que de ella dependen todas las otras leyes que se llaman leyes generales, que las leyes generales establecen sobre un tema. Por ejemplo, hay una ley general de educación, la ley general de salud, etcétera, ¿no? Entonces, estas leyes generales tienen que seguir los principios que se marcan en la Constitución, pero amplían un poco más los temas en específico. Entonces, nos toca a nosotros hacer esas leyes o modificarlas. ¿Cómo se hace? Hay iniciativas, un senador o senadora o bien un diputado o diputada pueden presentar una iniciativa ante su cámara. Primero se discute en las comisiones especializadas. Por ejemplo, en el Senado yo soy presidenta de la Comisión de Educación. Entonces, cuando un senador o senadora presenta una iniciativa en cualquier tema educativo, la mesa directiva del Senado me la va a mandar a la Comisión de Educación. Lo mismo pasa con la de Salud, con la de Seguridad Pública, etcétera. Entonces, en la comisión tenemos que hacer un dictamen. El dictamen es analizar la viabilidad de esa modificación que se propone, si es factible, si es congruente con lo que la Constitución dice, si no se contrapone con otras leyes y si va a haber suficiencia presupuestaria, porque también podemos hacer muchas leyes, pero si no hay dinero, pues van a ser letra muerta. Entonces, si ya se hizo todo ese estudio y se determina que sí, entonces se hace el dictamen, se vota primero en la comisión que corresponda y después pasa al Pleno. Es importante que la gente sepa que el Senado y la Cámara de Diputados son órganos colectivos. La máxima autoridad en el Senado es el Pleno del Senado, o la máxima autoridad en la Cámara de Diputados es el Pleno. Es decir, en el caso del Senado, 128 senadores y senadoras.
Entonces, cuando ya la aprobamos en la comisión, que está integrada por varios senadores y senadoras, pasa al Pleno. Si se aprueba en el Pleno, entonces el Senado tiene que enviarle ese dictamen que ya se llama, cuando ya sale del Senado se llama minuta, se la manda a la Cámara de Diputados para que ellos hagan el mismo proceso. Se pasa a la comisión especializada, luego se pasa al Pleno y hasta que se vota en la Cámara de Diputados, entonces se convierte en ley, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Es todo un camino largo. Ay Dios, ay Diosito. A ver, recapitulando esta parte, ¿cómo le hace para hacer tanto trabajo? O sea, supongo que tiene a personas que hacen la parte técnica. Comentaba usted que, por ejemplo, cuando hay una idea, vamos a decirlo así, a alguien se le ocurre una idea que beneficia a muchas personas y esta idea se redacta, yo quiero pensar como en vamos a decirlo, en una iniciativa, y esa iniciativa se la dan a usted, por ejemplo. Y ya usted tiene que hacer todo el trabajo de revisar que esta iniciativa no afecte con otras leyes o que se contradiga una con otra para garantizar siempre la dignidad o las garantías individuales de los ciudadanos. Así es. Y ya que hace todo ese proceso, se pasa a la comisión. No. Eso se hace en la comisión. Ese proceso se hace en la comisión especializada. Hay más de 40 comisiones en el Senado. Está la de educación, la de salud, la de seguridad, la de bienestar, la de justicia, en fin. Hay una serie de comisiones especializadas para atender de manera específica cada uno de los temas en materia legal, ¿no? Lo que quiero que la gente entienda es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores trabajan juntas. Es decir, siempre cualquiera de las dos cámaras puede iniciar una ley, pero siempre la tiene que aprobar la otra cámara para que se convierta en ley. Entonces hablamos de una cámara de origen, que puede ser cualquiera de las dos, y de una cámara revisora, que puede ser cualquiera de las dos, es decir, la segunda que atiende el tema es la revisora. Entonces hasta entonces se convierte en ley. Esa es una de las cosas que hacemos senadoras y senadores. Híjole, yo creía que, y esta es la imagen que tenemos muchos de nosotros, la gente dice, ay, es que a ellos nada más les pagan por levantar la mano. No. El trabajo más intenso es fuera del Pleno. Lo que se ve en el canal del Congreso, pues sí es el Pleno, y además a veces es muy divertido, ¿no? O muy feo, pero hay muchísimo trabajo detrás. Porque no nada más eso hacemos las senadoras y senadores. Tenemos que dictaminar eso, pero esa es la tarea legislativa. Pero también tenemos una tarea de control. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que supervisar a los otros dos poderes, que son el ejecutivo y el judicial. Entonces podemos pedir informes, podemos ir a supervisar alguna obra pública, podemos hacer muchas cosas en ese sentido de control. Porque así los tres poderes se tienen que vigilar entre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado fuimos a conocer el aeropuerto de Santa Lucía. Y unos decían, ay, ¿por qué los llevaron en un avión de la Fuerza Aérea? Pues tenemos que supervisar un aeropuerto, había que aterrizar en la pista del aeropuerto. Desde a ver si sí, ¿no? Sube al avión hasta y que fuimos se baja. A conocerlo. Hace unas semanas estuvimos en Dos Bocas conociendo la refinería, también para supervisar cómo va la obra, que vaya avanzando en tiempo y forma. Y así, esa es una tarea de control. Frecuentemente pedimos informes a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, etcétera, diferentes, para que nos informen cómo van los avances de ciertas cosas. Y la otra tarea importante que tenemos las senadoras y senadores es la de gestión. Esta tarea de gestión es dirigida a la ciudadanía. Dado que nosotros somos representantes populares, yo represento a las y los guanajuatenses, ellos, las y los guanajuatenses, mis representados, pueden venir o buscarme para alguna tarea. A veces me piden es que no me atienden en un hospital, o a veces es que tengo una necesidad en el Poder Judicial, o situaciones que entonces yo gestiono, aunque no me corresponde a mí directamente brindarle la atención de salud o del Poder Judicial, pues sí voy con los que son responsables y les digo, oigan, por favor atiendan a esta persona. Esas son cuestiones de gestión que nosotros tenemos que hacer.
Entonces, esas son las tareas de un senador o una senadora. Muy bien, entonces la tarea legislativa, la de control, la de gestión, son de las principales actividades que realiza usted en el Senado. Yo siempre quiero hacerle esta pregunta a usted directamente, pero nunca se había dado la oportunidad. Quería preguntarle, ¿qué se siente trabajar en el Senado? Pues mira, cuando llegamos fue muy emocionante. La verdad para mí fue muy emocionante porque yo nunca me pensé en tareas de trascendencia nacional, ¿no? Entonces es un gran compromiso que yo asumí con el país de servir de manera correcta. Somos servidoras y servidores públicos y en esa es una cosa que yo asumo con una gran responsabilidad de poder tener cuentas claras que entregarle a la ciudadanía. Entonces es muy emocionante poder estar allí y poder llevar la voz de las y los guanajuatenses al Senado de la República y establecer un diálogo, a veces no tan lindo, ¿verdad? Sí, nos ha tocado ahí que dar sus agarrones ahí. Así es, a veces no es lindo, pero es defender las posiciones de lo que conviene al pueblo de Guanajuato y en general al pueblo de México también, ¿no? Oiga, ¿y qué onda con esta parte de que, ya ve que ustedes llegaron al Senado, en alguna ocasión nos comentó que la gente que ya trabajaba ahí como que estaba con esta cultura del servilismo? Es que mira, Beto, nosotros estamos ante un cambio de régimen y eso yo lo sostengo y lo he vivido. Porque cuando yo llegué al Senado había como adentro con el personal que trabaja ahí, porque hay mucha gente que trabaja en el Senado que no es de ningún partido político, sino que es el personal, por ejemplo, está la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que es un trabajo muy técnico que tiene que ver con todo esto que decíamos del análisis de las iniciativas y todo esto, y está aparte la Secretaría de Administración, que es la que da, por ejemplo, soporte para eventos, para todo lo que tiene que ver con recursos humanos, las instalaciones, el mantenimiento, etcétera, y que nos dan servicio a las y los senadores para que podamos hacer nuestro trabajo. Y son miles de personas las que trabajan en el Senado, podemos decir, de base, no que llegan cada 6 años como nosotros, ¿no? Pero había una culturita así como de casi caravana cuando pasábamos nosotros, ¿no? Y yo les decía, ay, no, espérame tantito, yo soy banda, no, yo no. Entonces empezó a darse un cambio, pero eso es a partir de la Cuarta Transformación. Ahí en el edificio de las oficinas de senadoras y senadores, que se llama el hemiciclo, estamos ahora sí que agrupados por piso. Okay. El tercero y cuarto piso son los de Morena, porque somos el grupo mayoritario. En el quinto y en el sexto piso están los demás. Y resulta que las personas que trabajan en el tercero y cuarto piso empezaron a mostrarnos así como sorpresa, porque por ejemplo quienes hacen el aseo de las oficinas, estando yo en la oficina, que casi nunca estoy porque tengo mucho que hacer en comisiones y demás, pero cuando estoy, que si pueden pasar a limpiar tu oficina, no, pues sí, pásele. Está don Toño, que es el que limpia mi oficina. Le mandamos un saludo. Sí, a don Toño. Y ellos tenían temor de voltear a verme, que porque no tenían permitido voltear a ver un senador y menos hablar con un senador, ¿no? Es que es eso lo que le digo. Es terrible. Cuando le digo, oiga, don Toño, pues usted y yo trabajamos los dos en el Senado. Nosotros los dos hacemos una labor que es importante para el país. Entonces, pues claro, ya nos llevamos de a cuartos, pero para ellos era una sorpresa. Pero te deja ver esto de cómo hicieron una cultura cortesana, los del régimen anterior, en donde ellos eran intocables y que nadie podía dirigirles ni siquiera la mirada, ¿no? Entonces, eso a mí me da gusto que vaya cambiándose, que además el Senado de la República sea realmente la casa del pueblo, porque allí estamos sus representantes y la gente puede ir. Ha habido ahora algunas restricciones por la pandemia, ¿no? Que sí hubo restricción para el acceso por la cantidad de gente, pero poco a poco se va allanando también eso, pero es la casa del pueblo, finalmente. Entonces, a mí me da mucho gusto estar en esa situación. Hace rato, amigos, déjenme decirles que estábamos aquí ya, la senadora acaba de inaugurar oficialmente su cuenta de TikTok, en donde nos va a compartir contenido de lo que ella hace en su día a día. Sería bien padre, senadora, que un día nos hiciera un TikTok sobre desde que llega al Senado, cómo llega
con los guardias, cómo se instala en su oficina, cómo va corriendo el día en el Senado, sería algo bien padre. Pues yo creo que porque la gente común y corriente como nosotros que estamos desde afuera, pues creemos que allí es un lugar misterioso como la zona 51, pero yo creo que es momento, ¿no?, de abrir las puertas también y de que podamos ver cómo son las actividades en el Senado. Así es, sí, con gusto. Ahora que vaya, vamos a empezar a hacer videitos de eso. Y fíjate que también es importante que la gente sepa que las dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado, tienen tareas, unas que son en común y otras que son exclusivas de cada cámara. Porque, por ejemplo, a mí toda la gente me pone comentarios en mis redes sociales de ¿cuándo vamos a hacer algo con el INE? Al Senado no nos toca. Claro. Sí, Esa es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. También es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados hacer el presupuesto. Lo hace Hacienda y lo propone y los diputados son quienes lo aprueban o no. Esa es una facultad exclusiva, el Senado no tiene nada que ver en el presupuesto. Y hay algunas otras cosas que la Cámara hace. Nosotros tenemos la facultad exclusiva en el Senado de atender los asuntos de relaciones exteriores junto con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo establece la política pública y nosotros tenemos que atender con esa política pública los asuntos internacionales. Esto por aquello de que ahora con la pandemia dejamos de viajar, pero antes íbamos a otros países y ay, sí, claro, turismo, no. ¿Quién tiene que atender los asuntos internacionales de México? Nos corresponde a las y los senadores, esa es como tarea exclusiva y derivado de eso, también en la ratificación de nombramientos de embajadoras y de embajadores. También nombramos nosotros, aprobamos por 2/3 partes del Senado a los ministros de la Corte, a magistrados del Poder Judicial y otros nombramientos de organismos autónomos del país. Esas son nuestras facultades exclusivas. Entonces, cuando la gente pide una cosa a alguien que no le corresponde, pues se decepciona y no se decepcionen, mejor infórmense. Por eso les quiero yo decir esto, cuáles son las facultades que sí tenemos y las que no tenemos. Yo creo que es bien común, senadora, que vaya por la calle y le digan, senadora, deme trabajo. No, bueno, todos los días recibo mensajes de peticiones de trabajo o de dinero. Es que no tengo dinero, pues yo tampoco, para dar así. Es algo importante que sepan. Antes había la política de los moches y les daban millones de pesos a cada legislador para que pactara con presidentes municipales. Eso se acabó. Entonces, y nosotros además nos bajamos el sueldo muchísimo, como a una cuarta parte de lo que ganaban antes, una cosa tremenda. Entonces, pues no, a veces puedo apoyar con algo, pero no siempre. Y de trabajo pues tampoco, porque el equipo que trabaja conmigo auxiliándome es bastante pequeño. Yo no tengo a mi cargo una institución en donde pueda contratar a la gente, ¿no? Y además, en esta época de la Cuarta Transformación, tampoco es bien visto llegar a dependencias a mandar un recomendado. Ya no nos aceptan recomendados. Entonces es importante esto porque entiendo a veces la desesperación de la ciudadanía, pero nosotros estamos ante un cambio de cultura porque además, si te pones a pensar, todas las mexicanas y mexicanos nos hemos quejado siempre de los recomendados, ¿a poco no? Sí, nos caen mal. Nos caen mal los recomendados, pero luego sí queremos ser recomendados nosotros, ¿no? Entonces, pues mucho ojo con eso. Senadora, estamos en un punto en el que se está viendo un despertar de las conciencias, lo podemos ver en la calle. Sí. Ese despertar de las conciencias está haciendo que aquellos sientan miedo y por eso es importante que habláramos hoy de qué actividades hace un senador. Tomaremos más temas importantes, pero es importante que la gente se informe para que la gente tome mejores decisiones. Bueno, pues finalizamos, senadora. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Beto. Y nos vemos, más bien nos escuchamos en el próximo podcast. No olviden seguirnos en Facebook, ya la senadora cuenta con su TikTok, próximamente subiremos este capítulo para Spotify. Que pasen excelente día, hasta luego. Que la gentuza se vista de morena, gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Yo nunca le saco al debate.
aunque hagan señas obscenas, yo nunca le saco al debate. Quienes le sacan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Yo estoy aquí para debatir y para decirles que es mentira lo que dicen, porque yo soy médica y desde que yo estudiaba medicina, hice mi residencia y todos los años de ejercicio profesional, he visto cómo las citas en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud, en todos lados, tardaban hasta 2 años.